Así que en esta mañana queremos seguir con la construcción que comenzamos ayer. Amén. Y tenemos días en esto, y anoche yo veía cómo el Espíritu Santo como que agarraba un poquito de todo lo que hemos estado hablando. Entonces, los miércoles, los domingos, y el pastor y la pastora estuvieron hablando sobre eso. Hablaron del cuerpo, hablaron de la gracia, hablaron de todas las cosas. Creo que el Señor nos fue preparando la plataforma para que no estuviéramos vacíos, sino que estuviéramos con el fundamento, con la base, ¿verdad? Con la base para recibir esta palabra. Y eso es bueno, amén. Sabemos, entonces eso nos da la certeza de que estamos caminando en la dirección del Espíritu. Y de que todo lo que estamos haciendo en esta escuela y expectamos hacer en este año que acaba de entrar, que asimismo siga direccionado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de gracia que nos habita. Amén. Ayer estuvimos hablando por el Espíritu. No sé, ¿están grabando? Perfecto. Porque ayer en la mañana el Señor nos dio muchas cosas ricas. Amén. Sobre la gracia. Y hay cosas como dicen los pastores, algunos pastores que he escuchado decir, y es cierto, uno debe de volver a oírse porque hay cosas que la dice el Espíritu Santo en el momento, amén. Por eso usted dice, bueno, en el caso de cuando trabajamos con libros, yo leo la lección, aunque no vaya, pero el detalle es que no es la lección escrita en papel, es la unción que está sobre el ministro que te está impartiendo, que fluye la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la palabra de consolación en esa reunión. Entonces no es que usted venga o vaya a un discipulado o deje de ir porque ya usted tiene el libro, ya usted sabe lo que van a decir, usted lo puede estudiar en la casa. No debemos de menospreciar la impartición. Amén. La impartición viene a través de un vaso escogido de parte del Señor para darnos y servirnos el pan que el Señor ha depositado. Amén. Que quiere darnos. Así que ayer, y no quiero tomar mucho tiempo en la realimentación, ni en ¿cómo se dice? En el resumen de lo que hablamos ayer, pero sí queremos enfatizar algunos puntos clave. Y si usted no tomó nota, por lo menos de las citas, ayer estuvimos trabajando, entramos a el segundo aspecto de lo que es la gracia de Dios. Lo habíamos visto en el servicio, ayer volvimos y lo reiteramos, y que el primer y el más grande y la más grande manifestación de la gracia es Cristo mismo. Y la pastora lo dio ayer, anoche también digo, que sepan que la gracia es ¿quién? Cristo. Tenemos semanas hablando de eso, ¿verdad que sí, amados? Así que el Señor trae unciones, ¿verdad? De afuera, trae pastores, trae profetas a la casa para confirmar lo que Él está diciendo en la casa. Así que la gracia, el don, que decíamos el don inmerecido, decimos que es la gracia, un don inmerecido, lo habíamos definido, por lo menos yo no tenía muy bien definido. Yo pensaba que, bueno, el don inmerecido, la salvación, el perdón de pecado, y todo eso son conceptos, todo eso es como parte del paquete, pero no es el paquete. Amén. No es el contenedor, no es la esencia, es parte, la salvación, el perdón de pecado, pero todo eso lo tenemos por el don. Amén. La salvación es un don, es un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El perdón de pecado es un regalo de Dios. Pero ¿de dónde sale el perdón? ¿De dónde sale los dones del Espíritu? ¿De dónde sale toda la salvación de nuestra alma? ¿De dónde sale todo eso? Del don, del mayor don que es Cristo Jesús. Él es el don de gracia. Ayer pasamos a ver la gracia desde el espíritu de comunión. ¿Recuerdan? Y estuvimos posicionados en Zacarías 12, en su verso 10. Y dice la escritura, ahí, si pueden buscarlo, solo manera de resumen, Zacarías 12, 10.
Ya casi no lo sabemos de memoria. En Zacarías 12:10 dice la palabra, está hablando la promesa y está hablando de los tiempos proféticos en el cual nosotros entramos. Y dice, Dios promete en ese tiempo de restauración. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Ahí vimos, necesitamos ser impregnados, ser llenos. La promesa es que vendría primero sobre el pueblo el derramamiento del espíritu de gracia y del espíritu de oración. Y esto produciría un cambio, o como decimos nosotros, un rompimiento fuerte en el espíritu de la gente, en el alma de las personas, que rasgaría velos. ¿Para qué? Para que entonces la parte B de este verso que dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Vamos a leer el verso completo, si lo tiene ahí, vamos a leer en voz alta, léanlo por favor. Wow. Entonces dice, voy a enviar un precursor, voy a enviar el espíritu de que va a preparar los corazones. Y cuando el espíritu de gracia y el espíritu de oración llene al pueblo, entonces ellos van a ver, van a mirar. ¿A quién? Al que traspasaron. Amén. Y ayer estuvimos hablando de la importancia de esta expresión, porque dice que mirarán a mí. Está hablando Jehová aquí en el Antiguo Testamento, pero dice específicamente, creo que está hablando Cristo aquí. Amén. Recuerde que Cristo es el Dios persistente. Y él dice a través del profeta, mirarán a mí a quien traspasaron. No fue al Padre que traspasaron. ¿A quién traspasaron? Al Hijo, a Cristo. Así que quien está hablando aquí con el profeta, las palabras que el profeta está expresando, aquí el profeta está viendo en la revelación y oyendo, es al mismo Cristo. Amén. Entonces, el espíritu de gracia y el espíritu de oración viene para rasgar velos en nuestra alma. Ayer dijimos que los velos son los conceptos, ideas, ideología que nos ha impuesto la cultura, la sociedad en la que nosotros hemos crecido, en la familia que nosotros crecimos. Entonces los velos son patrones de pensamiento, ideologías, conceptos que se establecen en nuestra mente, en nuestra alma, basada por la educación, basada con el origen de nuestra educación, basado también en nuestras experiencias del pasado. A una persona que haya tenido una mala experiencia, por ejemplo, con una pareja, eso se ve mucho, su primera pareja o segunda pareja, no importa cuál sea el número, si tuvo una mala experiencia, se cierra a tener una nueva relación, porque para esa persona, por esa experiencia, se le puso un velo de amargura, un velo que viene y se levanta de falta de perdón, de amargura, de sospecha, de inseguridad. Pero ¿por qué está ese velo de sospecha, de amargura, de inseguridad? Por la mala experiencia, por la experiencia. Así que nuestras experiencias, a veces buenas y la mayoría malas, ponen velos sobre nuestra alma, porque nos condicionan a pensar de una manera, nos condicionan a juzgar las cosas y la gente de una manera específica. Amén. Entonces, esos velos que se ponen en el alma. ¿Por qué en el alma? ¿Por qué? Porque en el espíritu todo está hecho, en el espíritu todo se ve, en el espíritu todo se sabe. Pero el alma, que es donde está la mente, ¿dónde está el alma? ¿Dónde está la mente, perdón? Es parte del alma, ¿verdad que sí? La mente, los pensamientos, están en el alma. Amén. Los sentimientos, ¿dónde están? En el alma. La voluntad, las acciones, desde donde nosotros podemos decidir hacer las cosas, por nuestra alma. Amén.
Entonces, cuando nosotros, todo lo que nosotros hemos aprendido desde niños, no importa la religión, lo que nos enseñó abuelo, lo que nos enseñó mamá, lo que nos enseña la cultura por el ambiente en que nosotros crecimos, no importa el país, eso nos está mandando un mensaje. Nosotros vamos haciendo referencia, vamos siendo formados conforme a la cultura terrenal. Amén. Conforme a la cultura familiar. Todo el mundo viene de una cultura, todo el mundo viene de una casa, que la mayoría de casas no crecieron en el entendimiento de Jesucristo. Amén. Y aunque hayan sido cristianos incluso, no tienen el entendimiento de Jesucristo, al cual nosotros, por la gracia, en esta estación, estamos siendo introducidos. Amén. Así que digan, no, yo nací en una iglesia, mi mamá era cristiana, yo soy cristiano del vientre, como dicen algunos. Todo eso es un cliché, todo eso es religión, todo eso es una excusa barata, todo eso es una mentira. Amén. Para ocultarnos, para manifestar nuestro orgullo, tenemos que bajar y reconocer que en nuestra alma hay velos. Hay cosas que no podemos ver de lo eterno, no podemos entender cosas que tienen que ver con el mundo espiritual, con Cristo, con la palabra. Muchas personas tienen problemas para leer la Biblia, para asimilar lo que dice la Biblia, para escuchar un mensaje. Nosotros nos pasa, a todos nos ha pasado. Escuchamos un mensaje y todavía no hemos terminado bien de salir del servicio, y cuando se nos pregunta qué agarramos, qué aprendimos, muchos en la iglesia de Cristo a nivel general todavía no saben decirte 2 palabras coherentes de un mensaje de 2 horas. ¿Qué está pasando? Pero si va al colegio, son los mejores en sus notas, son los mejores en sus calificaciones. En la universidad son summa cum laude, son todos los lados. ¿Qué pasa? Que lo natural lo asimilan. Lo natural, hay una exposición en lo natural, en las universidades, en los colegios, y se esmeran a hacer las cosas, se esmeran para lo natural. Pero ¿qué pasa con lo del reino? Amén. Estamos hablando en casa, estamos hablando en familia, vamos a la raíz del punto por qué muchas veces nosotros no podemos fluir con lo eterno. Y vamos a entender que en Cristo podemos. Porque es la mente adámica que te dice que para lo eterno, para lo espiritual, tú no puedes, tú eres torpe, tú eres tonto, tú eres estúpido. Pero para lo natural, para la cosa terrenal, si alguna imposibilidad hay, tú la vences porque tú tienes una meta, tú tienes un objetivo. Todo el que se ha graduado de la universidad o ha estado ahí, pero especialmente los que ya se graduaron, tienen que presentar tesis, tienen que presentar ¿cómo se llama? Monográfico. Tienen que hacer una exposición delante de maestros que tienen la cara más fea que la mía, créame que sí. Créame que sí. Y tienen que hacer, ay, que yo tengo miedo, ay, que me asusto. Bueno, usted no se va a graduar. ¿Me doy a entender? No sé, si usted no presenta su exposición o su tesis, usted no se va a graduar. Así que para ellos, usted no puede presentar una excusa, ni puede presentar un pataleo. Pero ¿qué pasa con lo espiritual? Que por causa de los velos de mentira, nosotros no podemos fluir en lo espiritual. No es a veces que la gente se hace. No dije, no, es que de verdad, no es que la gente se hace. Es que mientras haya esos velos de humano, mientras haya esos velos de imposibilidad, esos velos de la cultura, nosotros no vamos a poder fluir y hacer lo que Dios quiere en su gracia. Por eso es la importancia de decir al Señor que rasgue los velos, porque los velos nos hacen ciegos a las cosas eternas. Nosotros vemos todo lo natural, lo entendemos, y como le acabo de dar el ejemplo de los estudios, lo exponemos, pero sentimos un tranque en lo espiritual. Hay un tranque en lo espiritual, y nosotros muchas veces no sabemos por qué está ese tranque. ¿Por qué está ese tranque? ¿Por qué no puedo? Diga conmigo, hasta hoy, diga conmigo, se cae todo, no puedo. ¿Por qué? Porque el secreto está en recibir por el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de oración. Amén. Para que el Espíritu de gracia y oración, Él es que rompe los velos. Amén. Entonces la gracia, viene la gracia sobre ti por cuanto tú estás orando y dependiendo. Entonces, ¿qué uno hace? Uno tira la falla.
Ah, no entiendo eso, no sé eso, no puedo hacer eso. En lo espiritual, pues uno se rinde, se conforma, se queda así. En lo natural no, en lo natural nosotros nos esforzamos. Si es en estudio, vamos madrugadas enteras, es que tengo que hacerlo, lo oigo, lo hago algo, ¿me entiendes? Hay una acción, hay una actitud. Busco ayuda, busco un maestro que vaya a mi casa y que me dé la clase personal si no entiendo. Entonces hay un esfuerzo que es válido, bueno, es correcto, Dios lo aplaude. El detalle y la pregunta que tenemos que hacer, no tenemos la misma impulso, la misma respuesta, el mismo interés, la misma pasión, la misma determinación para lo eterno, para lo espiritual. Diga conmigo, por causa de los velos. Amén. Entonces, ¿qué cuando sentimos eso, debemos de clamar al Espíritu Santo para que Él manifieste su gracia? Clamar al Espíritu Santo que nos habita para que Él manifieste su gracia, hacerle memoria de esta promesa, el cual ya se ha manifestado en Cristo Jesús. El Espíritu de gracia está en mí. El Espíritu de gracia, el Espíritu de oración está en mí. No puedo orar, no sé orar. Eso se inmediatamente tú entiendes la gracia. Inmediatamente nosotros recibimos la gracia y comprendemos el poder de la gracia del Señor. Nosotros vamos a comprender que la gracia de Cristo en nosotros nos impulsa, nos habilita, nos hace hacer lo que humanamente no podemos hacer. Así que todos los no se caen. Todos los no a lo eterno se caen. Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de gracia te va a impulsar a la oración. Dígale que está a tu lado. Es el Espíritu de gracia que te impulsa a la oración. Y entonces, ¿dónde se da el rompimiento? ¿Dónde se rasgan los velos? En la oración. En la oración comienza. Y en la palabra, y escuchando la palabra se completa. ¿Está conmigo? Porque no podemos decir que solamente con oír la palabra se rasgan los velos. Porque tenemos gente que tienen 15 años metidos en una iglesia oyendo predicaciones 3 veces por semana. Calcúlelo, a ver cuántas predicaciones tiene metido en el cerebro. Nada más calcule 2 predicaciones. En el caso de nosotros, damos 2 servicios por semana, 2 predicaciones por semana durante 52 semanas. ¿Cuántas predicaciones son? 52 por 2. 104, eso es mínimo, ¿verdad? Pero nosotros escuchamos más predicaciones de ahí en un año. Con todos los tabernáculos y los retiros y todas las cosas que hacemos. Le ponemos 5 mensajes en un solo retiro. ¿Está entendiendo usted? Entonces, pero dejémoslo ahí en el promedio. Entonces, no es solamente por la palabra. Porque tenemos personas escuchando palabras, en el caso de nosotros y los que podemos movernos a escuela, que nos metemos 4 días a escuchar palabras, gente ungida, gente hablando en la revelación, en otro nivel de fe y dentro de nosotros mismos, amén, que estamos expuestos tanto a la palabra, los velos permanecen. Seguimos actuando como si no entendiéramos nada de lo que estamos escuchando. De hecho, hay personas que escuchan y no entienden, no comprenden. La primera vez que yo no le entendía ni la tilde. Es el apóstol de Yacer. Yo fui a una escuela de Santiago, no entendí nada. Pero ya a esta altura, después de 4 años oyéndola, no quiero oírlo. Porque a través de, como dice el apóstol Lara, después que tú recibes una palabra, tú tienes que trabajarla en oración para poderla internalizar. Para poderla traer, ¿cómo la aplico? Espíritu Santo, ayúdame a aplicarla. Nosotros estamos recibiendo toda esta palabra. Pero ¿qué hacen normalmente los cristianos promedio? Salen de un buen congreso, salen de una buena escuela, salen de un buen servicio, tremenda la palabra. Pero ya, como dije anteriormente, al salir la puerta no recuerda nada. Apuntan incluso escribiendo. Pero ¿cuántos de nosotros podemos ser sinceros de que nosotros en la semana volvemos a esos apuntes? Todo es como un protocolo humano para cumplir un requisito. Sí, no es, porque le decimos apunte, pero no solamente, sí, para que ponga todo su señal
a trabajar y tome las notas, y ahí usted está aprendiendo, en el momento está aprendiendo, mientras escribe aprende, mientras oye aprende, mientras ve aprende. Pero cuando usted aprende más y capta más, cuando usted se realimenta, cuando usted vuelve otra vez a leer toda la idea, vuelve otra vez, inquirir, la pastora dio este verso, yo voy al verso y ahora no voy a leer solo el verso que la pastora leyó, sino que ahora voy a leer todo el contexto, lo de arriba, lo de abajo, a ver si es verdad, como ella dijo. ¿Me doy a entender? Pero cuando no tenemos una mentalidad pasiva y una mentalidad consumista, nada más de lo recibo, entonces nosotros no crecemos. No crecemos, entonces tenemos que salir de esa mentalidad en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu de gracia, el que está en nosotros, nos va a impulsar a orar. Y en muchos de nosotros nos impulsa a orar y nuestra carne no nos deja levantarnos a orar. Nuestra debilidad, nuestro cansancio, nuestro argumento, porque la carne argumenta, la carne se defiende como gato boca arriba. Cuando las aguas del Espíritu comienzan a caerle esa carne, eso es como que usted le echa agua a un gato. Se sacude, corre. La carne argumenta que Dios sabe que yo estoy muy cansado, que Dios sabe que yo tengo que levantarme mañana temprano, pero el Espíritu está ahí dándote la palabra, está ahí impulsándote, pero la carne argumenta, la carne se defiende, la carne se comisera. ¿Estás conmigo? Entonces ahí es donde el Señor nos lleva a muerte. Oración es un buen lugar para poner la carne a muerte. La oración. Entonces, en la oración, clamando, orando, pidiendo al Señor, ayúdame a internalizar esto. Hablaron muchas cosas que no le entendí, pero la quiero entender, la quiero asimilar, no solamente la quiero oír, la quiero entender, asimilar, practicarla. Quiero comunicársela a otra persona, que yo pueda hacer ese canal de bendición para otro, para lo que estoy recibiendo por gracia, poderlo dar por gracia. Por eso nosotros reiteramos las prédicas que aprendemos por ahí, venimos y hablamos de lo que aprendimos, amén. Pero más que hablar de lo que aprendimos y de lo que escuchamos, lo más importante es internalizarlo. Y si usted puede tomar una palabra que usted recibe e ir a la oración con esa palabra, por meses orando. ¿Se recuerda lo que después que nosotros vinimos en noviembre de la escuela, nosotros duramos 40 días sin tener participación en el púlpito a nivel formal? Porque yo tenía que internalizar esa palabra. Entonces que la he internalizado mucho todavía, créame. Todavía la estamos trabajando. ¿Por qué? Porque es una palabra que va contra el alma, contra el sistema, va contra los velos. ¿Está entendiendo? Va contra el statu quo, va contra nuestra costumbre. La palabra de Cristo, la palabra eterna, siempre va en contra. Cuando usted escucha la palabra de reino, eso siempre va a ir en contra de nuestra vida terrenal. Entonces, ay, me están atacando, o la carne dice, te están tirando puya, o te están haciendo esto. Por eso es la carne defendiéndose, porque toda la palabra de Cristo va al Espíritu, el Espíritu lo anhela, y es como que a veces yo visualizo el Espíritu como así, como diciéndole al alma, déjala que pase, pero el alma está ahí argumentando, no, es una puya, no, eso fue por esto, no, eso fue por aquello. Entonces el alma argumenta, y el velo del alma deja al Espíritu lánguido así. Ay, no dejaste que pasara. Lo de entender, hablando de la palabra que se escucha. Entonces ¿por qué tiene que rasgarse los velos del alma? Esos conceptos, ideologías, esos pensamientos negativos, esos pensamientos de prejuicio, esos pensamientos de miedo, de temor, amén, de predisposición. Esos son los velos. No crea que consígame un manto por ahí, por favor, Ujier, por favor, mis hijas amadas. No es algo físico, es algo espiritual, pero que tiene el efecto tan real y aún más poderoso que si fuera físicamente. Amén. Porque cuando usted tapa los ojos de alguien y le pone un velo delante, esa persona, no, ahí ven todo el mundo, búscame una cosa que tape, de verdad. Es para tapar, que no se vea. Dile al que está a tu lado, se rasgan velos en tu alma. ¿Por qué? Porque mientras nosotros tengamos todos esos conceptos, recuerde, velo es igual a concepto, ideología, costumbre,
cultura. Amén. De la tierra. Costumbre del viejo hombre. De la vieja naturaleza. Experiencias traumáticas de la vida vieja, de la vida antigua. No hay una cosa que ponga más velo en una persona que las experiencias. Las experiencias. Por eso fue que el Señor, cuando llamó a Saulo, lo dejó ciego. Creo yo. Cuando Dios llamó a Saulo, Saulo estaba lleno de velos. Religioso, concepto, cultura, fariseo de fariseo. Estaba lleno de ley, celoso de la ley. Estaba en un velo de ignorancia, gracia, consciente de la ley. Amén. Y entonces cuando el Señor lo llama, dice que el efecto de ese llamado sobre él es que él quedó ciego hasta que Ananías vino y oró por él y dice que de sus ojos cayeron como escamas. Yo creo que es una manifestación de lo que Dios estaba haciendo en su espíritu. De lo que Dios estaba haciendo en su espíritu y en su alma. Y por eso, inmediatamente, Ananías ora por él, se caen, se le abren los ojos, no solamente fueron los ojos físicos, sino los ojos del espíritu. Y entonces es importante que se rasguen los velos, porque entonces todo lo que ha sido depositado en el espíritu va a tocar el alma. Amén. Y todo lo que viene, vamos a decir, de afuera, pero que está direccionado para impartirlo al espíritu, va a pasar y el alma no va a ser un obstáculo. Entonces, si se rasgan los velos, si yo bajo mi defensa almática, mi argumento, mi cultura, mi propia opinión, mis prejuicios, si dejo que el Señor renuncie a eso y cuando se quiera levantar renuncia a eso y no le doy cabida a eso, entonces lo que está en mi espíritu, que es la vida de Cristo, va a poder invadir mi alma. ¿Se entiende lo que estoy hablando, amados? Va a poder impartir, porque toda esa verdad, sí entiendo, sé, sí lo conozco, todo ese conocimiento bíblico que tenemos en nuestro espíritu, la vida de Cristo está en nuestro espíritu. ¿Por qué muchas veces no la vemos en nuestra alma? Nuestra alma está en conflicto, nuestra alma, como decía la pastora, está en vacío. ¿Por qué? Por causa de los velos. Por eso aprendíamos ayer que en Zacarías dice, cuando ustedes reciben el espíritu de gracia y el espíritu de oración, entonces van a mirar a mí, al que traspasaron. Y vimos el poder que hay en el traspasado, que es igual que mirar al crucificado. El traspasado, el crucificado es Cristo. ¿Me dice amén? Entonces cuando Pablo dice que cuando nosotros podamos verlo, dice que nosotros mirando todos, dice en 1 Corintios, a cara descubierta como en un espejo, la gloria misma de Cristo, somos transformados. Si no lo veo, no puedo ser transformado. Por eso dice en Zacarías, en el verso 10, la parte dice que después que el espíritu de gracia venga, el espíritu de oración, después que puedan verlo al traspasado, dice, llorarán como se llora por el primogénito, afligiéndose por él. Y ayer hicimos énfasis, afligiéndose por él. Amén. Entonces decíamos ayer que nadie puede ver a Cristo en su gloria y quedarse igual. Quedarse insensible. Quedarse como si no es con él. Nadie puede ver a Cristo a través de una prédica que pueda ver a Cristo mientras que le está hablando, verlo, oírlo y quedarse inerte, quedarse insensible, quedarse indiferente. Nadie puede verlo y quedarse indiferente. Por eso mientras la gracia y la manifestación del Espíritu Santo es más tangible, es más fluida el río, nosotros comenzamos a llorar. Pero ¿por qué lloramos si no nos duele la cabeza, ni una muela, ni un pie? Porque la palabra profética dice, mirarán a mí el que traspasaron y llorarán y se afligirán como el que se aflige por el primogénito. No es una aflicción de muerte, no es una aflicción de miedo, ni de dolor, ni de susto, es una aflicción de gratitud, de arrepentimiento, de reconocimiento de la gloria de Dios tan grande y del amor que Él nos tiene a nosotros. ¿Por qué lloramos en medio de una unción? ¿Por qué lloramos en la oración?
¿Por qué el quebrantamiento? La profecía respecto al derramamiento del Espíritu de gracia dice, van a llorar. Porque es una expresión, humanamente hablando, psicológicamente evaluándolo. Cuando una persona llora, libera su alma, dicen los psicólogos. Saca el dolor, saca la aflicción. ¿Estás conmigo? Entonces, está expresando sensibilidad. O no lo decimos así cuando una persona llora mucho, que es sensible, almáticamente. Pero ¿por qué dice aquí? Si nosotros no debemos de vivir por el alma, que los que lo vean van a llorar, porque no es un lloro del alma, es un clamor, un quebrantamiento, una aflicción de espíritu, por causa de toda la gratitud que brota del corazón. ¿Usted no ha visto gente llorar de alegría? Porque el llorar no es solamente de conmiseración o de pena o de dolor o de problema, también las lágrimas, porque es un acto. Es una manifestación de cómo están nuestras emociones. Así que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y estamos siendo expuestos a la verdad, nuestra realidad se hace manifiesto para Dios producir en nosotros arrepentimiento. Y vimos ayer que ver al crucificado es ver al quien llevó nuestras culpas en la cruz del Calvario. Y estuvimos posicionados en Colosenses en su capítulo 2, en su verso 13 en adelante, donde habla de cómo Cristo tomó nuestra culpa en la cruz, cómo tomó nuestro pecado en la cruz, cómo quitó el acta que nos era contraria, la quitó de en medio. Ve ahora, vamos a hacer la conexión entre velo y acta. Amén. Es casi lo mismo, es como si fuera lo mismo, es diferente, pero la expresión, pero el acta que nos era contraria por causa del pecado estaba en el medio, y el velo, los velos de amargura, de ignorancia y de pecado también está en el medio. Pero cuando el Espíritu de Cristo entra y comienza a trabajar en nosotros, dice que Cristo quitó ese velo. De hecho, en su muerte, cuando Él murió y dijo, Padre, recibe mi espíritu, y expiró, dice la Biblia, que el velo del templo se rasgó. Pero una versión dice que el velo del templo fue rasgado. ¿Quién lo rasgó? Usted no se imagina el grosor que tiene el velo del templo. Más un velo grueso, casi a la mitad de esa columna de grueso. No era un velito así como era un velo gordo, era una tela que había sido trabajada, que un hombre humano con un golpecito no lo podía romper. Y dice que el velo se rasgó de arriba abajo, porque Dios fue que lo rasgó. Algunos exegetas dicen que Cristo mismo lo rasgó. Que Cristo mismo, al salir del cuerpo, antes de descender, primero pasó por el velo. Antes de descender al infierno, como dice la palabra, que descendió antes, cuando expiró, el Cristo que ya había en su cuerpo vencido la muerte, vencido el pecado, en su cuerpo había derramado su sangre. Todo lo que Jesús tenía que hacer ya estaba hecho. Ahora era la hora de que Cristo se manifestara, y la manifestación de Cristo era romper los velos. Cuando Jesús muere en la cruz, su cuerpo físico está ahí, pero el Cristo que lo habitaba estaba trabajando todavía. Yo no sé si usted me está escuchando. El Cristo, el Espíritu de Cristo, Cristo mismo, es Dios mismo en él. ¿Quién era que habitaba el cuerpo de Jesús? Dios, era Dios. Cristo, diga Cristo. Jesús era hombre humano. Recuerden siempre cuando hablamos de Jesús, del humano, del Dios hombre, del cuerpo físico. Jesús el físico, Cristo el Dios persistente en el cuerpo de Jesús. Así que el cuerpo de Jesús, que era la ofrenda por nuestros pecados, la sangre de Jesús, que era la ofrenda por nuestros pecados, al Padre, porque fue al Padre, la ofrenda fue al Padre, amén, para pagar nuestra culpa. Estaba hecho ya en la cruz. Ahora Cristo dice, me encarné en Jesús para esta hora, para este propósito. Y dice Hebreo, para abrir un camino nuevo. Amén. Para que la gente, la humanidad tenga acceso al Padre. ¿Qué hacía el velo? El velo
impedía que la gente viera el arca del pacto. Esto que está en nuestro logo. El arca del pacto, donde estaba el libro de la ley, estaba una porción del maná, estaban las varas de Aarón, y encima de esa tapa llamada propiciatorio, ahí descendía la presencia de Dios en forma de fuego. Pero ahí nadie entraba, solamente un hombre, un día, solamente un hombre, un día, un sumo sacerdote, un día, varias veces, pero solo un día. Hacer expiación por el pecado. Todo el pueblo tenía que estar allá afuera en los atrios. Y para ese hombre estar ahí tenía que pasar por muchísimos ritos, por muchísimas cosas. Amén. Que no vamos a detenerlo ahora, como dice el escritor de Hebreo, porque son difíciles de entender y amplias de explicar. Pero ya a nosotros no nos compete ese pacto. Lo que tenemos que entender es que antes el hombre está lejos, muy lejos, pero que cuando Cristo muere, Jesús muere, Cristo abre el camino, rasgando el velo. Escúcheme, estoy hablando de su espíritu. Rasgando el velo que nos impedía accesar a la gloria del Padre, a conocer al Padre, a la comunión con el Padre, a la amistad con el Padre, a la relación de familia con nuestro Padre, a la relación cercana, a la relación de confianza con nuestro Padre. Antes se veía a Dios como el que mataba, como el cuco. Por causa de la santidad, por causa de la impureza del hombre y la santidad de Dios, se murieron mucha gente. Entonces Dios era visto con miedo, con temor. ¿Por qué? Porque no nos podemos acercar a Él así, tan fácil. Entonces cuando Cristo viene a derrumbar toda esa pared, a destruir todo ese velo de impedimento. Él, Cristo, por la muerte, por su sacrificio, Él tuvo el derecho de rasgar ese velo. ¿Qué el Señor quiere hacer con nosotros? Rasgar los velos también. Ahora ya los velos no están en el templo de Jerusalén, ahora los velos están en nuestra alma. Y muchas cosas que están en nuestro espíritu no pueden pasar el alma por los velos, por los conceptos, ideologías y creencias. Y muchas cosas que nos están hablando y que estamos recibiendo. Sí, estoy aquí recibiendo. Nada más se queda en la mente. Porque al salir vamos y operamos y hablamos y decidimos totalmente contrario a lo que estamos recibiendo. Porque si tú, ¿cómo tú me dices que estás recibiendo y no te lo veo? Si yo le paso este anillo a Perla, ven Perla, recibe este anillo. Ahora, ¿te lo dio? Ahora yo te digo, Perla, mi anillo, no me lo traiga. ¿Dónde está el anillo que te di? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la mano? Abre la mano. Pero te lo di. Lo recibiste. Pero lo soltaste. Tráeme mi anillo ahora, devuélvelo. O lo estamos recibiendo y lo estamos soltando, o simplemente no lo estamos recibiendo. Ella pudo no haberlo recibido. Yo se lo estoy dando y no lo recibe. Y hasta se lo puedo soltar y se hubiese caído, hubiese rodado por ahí y hasta se puede perder. ¿Sí o no? Pero lo estamos dando. Él nos está dando. La pregunta es ¿cómo lo estamos recibiendo? Lo estamos recibiendo porque si lo estamos recibiendo se nos tiene que ver. Entonces me parece que muchas cosas las estamos recibiendo pero solo en la mente. No están pasando a la profundidad de nuestra alma. Hay muchas cosas que han sido depositadas ya desde que nosotros hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo y hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, que ha sido depositada en nuestro espíritu. Depositada en nuestro espíritu, pero no la vemos. Tenemos dones, tenemos talentos, tenemos habilidades, pero no lo vemos. Nos sentimos insuficientes, nos sentimos incapaces, nos sentimos débiles, nos sentimos estúpidos, nos sentimos tontos. Pero no, toda la potencia de Cristo, con todo lo que Él es, está dentro de tu espíritu. Pero porque la alma todavía argumenta imposibilidad. Argumenta por causa de los velos. Que se rasguen los velos. Así que usted tiene que entender esta expresión. Es más simplemente que decir, bueno, que se rompa una cortina, que se rompa una tela. Estamos hablando de cosas espirituales que nos están impidiendo nuestro crecimiento en la gracia de Cristo. Así que nosotros declaramos en el nombre de Jesús que este año hay un fuerte rasgado de velo en nuestro interior. Que los velos que están en nuestra alma es rasgado por la gracia
de Cristo y por el espíritu de oración en el nombre de Jesucristo. Y que vamos a ver al crucificado. ¿Alguien dice amén? Yo creo que esta palabra es una de las palabras que más me ha ministrado desde ayer para acá. Vamos a ver al crucificado. Tenemos que verlo. Tenemos que verlo. Hay cosas tan espirituales, amados. Cuando usted está orando o adorando, leyendo la palabra, ¿alguien ha leído la palabra y ha comenzado a llorar? ¿Alguien ha estado así como tan en la presencia de Dios, no tan en el alma, sino y ha como visto, ha percibido como si el Señor mismo está ahí? Y eso como que te quiebra, te quiebra. No es que el Señor está más presente en un momento de alabanza, en un momento de oración, que en lo que está cuando tú estás lavando, trapeando o haciendo algo. Él está presente. Lo que pasa es que no somos tan conscientes de eso. Amén. Entonces cuando somos conscientes, diga consciente. Y de esto estoy preparando una serie porque Dios quiere cambiar nuestra conciencia. Tenemos que estar conscientes de su realidad. Como estamos así en el momento de oración y lo podemos percibir y como que lo podemos oler y sentimos su abrazo. Yo recuerdo una experiencia que tuve con el Señor cuando estaba en los procesos de reconciliarme años atrás, que yo estaba llorando mucho, así quebrantada, no recuerdo por qué, y yo sentí que el Señor llegó a mi habitación, literal, se sentó hasta me moví porque estaba así, que uno se sienta en el piso y pone la cabeza en el mueble, y entonces yo hasta me moví para darle el espacio a que él se sentara, y sentí su mano puesta en mi cabeza y puso mi cabeza en sus piernas y me consoló. Es la realidad del Espíritu, es la realidad de Cristo, que el Señor nos haga conscientes de su presencia, pero no solo en un momento místico, en un momento como le decimos de culto, sino siempre, siempre diga, Él está presente. Amén. Él nos habita, Él está en nosotros, pero los velos no nos dejan verlo. Ahí es donde entra lo que decía la pastora anoche, nos sentimos solos, nos sentimos decepcionados, nos sentimos faltos. ¿Por qué? Porque el velo de amargura, el velo de sentirnos incompetentes o de sentirnos insuficientes, o el velo de alguna palabra que alguien te dijo y te marcó, y eso puso inseguridad, no te deja creer que Él está presente. Que se rompan los velos y seamos conscientes de que Cristo, el crucificado, ya ha vencido. Ha vencido para bendecirnos, ha vencido para transformarnos, ha vencido y nos ha dado su vida. ¿Alguien puede decir un buen amén a eso? En Romanos, no quiero leer algo acá, casi se me está agotando ya mi tiempo, solo me quedé en la introducción o en... ¿Cómo se dice? Se me está yendo esa palabra. En el resumen. Recuperación. En Romanos 11, verso 5, vamos a ver algo acá. Y también vamos a trabajar en Romanos. En el verso 5, está hablando aquí del remanente de Israel y todo eso, y lo que leímos Romanos y lo que estuvieron leyendo Romanos en días pasados, pues pueden entender un poquito más. Pero el verso 5 dice algo interesantísimo y dice, así también, ¿está ahí? Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es como un trabalengua, ¿verdad? Es como un trabalengua. Leámoslo otra vez. Leámoslo otra vez. Así también, aún en este tiempo, diga conmigo, en este tiempo, ha quedado un remanente. ¿Un remanente qué? Dígalo con más fe, con más ánimo, con más gozo. Diga, escogido por gracia. Amén. Y si por gracia, ya no es por obra. Y si por gracia, ya no es por obra. En este tiempo, mírame aquí, en este tiempo, ¿cuándo se abrió el postrer tiempo? Nosotros hablamos de los postreros tiempos, de los últimos tiempos.
¿cuándo se abrió el postrer tiempo? En la cruz. Por eso todas las cartas de Pablo y las epístolas donde habla de la venida de Cristo de los últimos tiempos, lo están hablando como si ellos están en el tiempo. Y hace 2000 años. Porque el último tiempo o el postrer tiempo o los tiempos finales comenzaron después de la cruz. Así que, como dicen los etcétera, que después de la cruz estamos viviendo la dispensación de la gracia. Pero la gracia es más que un tiempo. Estamos aprendiendo que la gracia es una sustancia, es una persona. Y hoy estamos viendo desde un espíritu. Pero en esa cruz, en la muerte y la resurrección de Cristo, se abrió el último tiempo. El último tiempo. Que es el tiempo, ese es el periodo de tiempo donde Dios le está dando oportunidad al hombre, por último, para que entre a la gracia y al favor de Dios y se arrepienta y pueda reconciliarse con su Creador. Diga conmigo, estoy en el último tiempo. Estoy en el postrer tiempo. Amén. ¿Se entendió eso, claro? Así como usted diga el último tiempo, la última hora, estamos en esa última hora. Estamos en ese día del Señor que dice Lucas capítulo 4 verso 18, que cuando Cristo vino, Él mismo declaró que el Espíritu de Dios lo ungió para sanar, para liberar, para abrir los ojos, para desatar la lengua de los mudos, para abrir los ojos de los ciegos, para anunciar la buena nueva de salvación, y dice, y proclamar el día de la venganza de nuestro Dios. Amén. El día de Dios. Hay un día de Dios. Amén. Y es el día que nosotros estamos viviendo, es el día de su gracia. Ese día fue el que dijo Cristo hablando con los fariseos en Juan. Cuando ustedes estemos leyendo el Nuevo Testamento ahora lo va a ver. En Juan capítulo 8 que Cristo comienza a hablar con los fariseos y ellos comienzan a discutir con Cristo. Y le dicen que Jesús le dice que Él es antes que Abraham. Y le dice, no tienes 50 años y has visto a Abraham. Definitivamente que tú estás loco. Pero ahí no está hablando Jesús, el hombre, sino que está hablando el Cristo que lo porta. Y le dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Su adoración es Abraham. En lo que ustedes se deleitan y en que ustedes confían, que están en el pacto de Abraham, que son hijos de Abraham. Pero déjenme decir una noticia, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y lo quisieron apedrear y dijeron, pero Jesús no se cayó. Y le voy a decir algo más para que como que la religión, tú sabes, se retuerza la religión. Abraham vio mi día y se gozó. Abraham vio mi día y se gozó. ¿Vio qué? Mi día, en singular, vio mi día, porque está hablando de la dispensación de la gracia. Y yo he hablado de esto otras veces, cómo Abraham fue la puerta que Dios usó para legalmente introducir a Cristo. ¿Está conmigo? ¿Por qué, pastora? Porque Abraham era un hijo de Adán. Descendencia de Adán, ¿sí o no? ¿Tenía naturaleza pecaminosa? Pero Dios entró en un pacto con Abraham. Y el pacto consistía en todo lo que tú hagas por mí, yo haré por ti. Esa es la esencia del pacto. Incluye muchas otras cosas el pacto abrahámico. Pero una de las cosas principales, tú me vas a servir, tú me vas a creer, tú me vas a obedecer, muchas otras cosas. Pero la esencia del pacto abrahámico consistía en todo lo que tú hagas por mí, yo lo haré por ti. Todo lo que tú hagas por el cielo lo hará por la tierra. Todo lo que tú hagas por mi espíritu, en obediencia a mi palabra, yo lo haré en beneficio a tu raza. Así que cuando Dios le pide la gran prueba de la que todos hablamos a Abraham, entrégame tu hijo, tu unigénito, a quien ama. Está el Padre mirando a Cristo, como yo a ti. Estoy en pacto con un hombre, pero no puedo forzar a Cristo. No puedo forzar a Dios, no podía forzarse en la creación, porque Él había establecido en la naturaleza, en la tierra, en este planeta, que solo podía gobernar y reinar en esta tierra un espíritu con cuerpo.
ese espíritu con cuerpo llamado Adán, porque nosotros somos una carne con espíritu, sino un espíritu con cuerpo. Amén. Entonces Dios dice, los hombres, dicen los salmos, que Dios le entregó los hombres para que gobernaran la tierra. Dios se le entregó como una herencia, como regalo, gobiernen. La tierra le va a responder siempre y cuando ustedes gobiernen en mi imagen. Si pierden mi imagen, la tierra se le va a revelar. Pero eso es otro tema. El asunto es que Dios entra en un pacto con Abraham y le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, a tu unigénito, a quien amas. Abraham tenía más hijos, ¿se recuerdan? Pero Dios no hizo pacto con los otros hijos de Abraham. Dios hizo pacto con el hijo de Sara. En Isaac te será llamada descendencia. Él fue el escogido por gracia, la expresión que acabamos de ver aquí. Escogido por gracia. Escogido en la presencia de Dios, en la voluntad soberana de Dios. En su beneplácito, en su buen placer, que eso es lo que significa beneplácito. En su buen placer. Como dice Pablo, que también nos escogió a nosotros en su beneplácito. Dice Efesios. Que significa, Él no necesitaba escogernos, Él quiso escogernos. Él le dio placer escogernos. No dije, no, me voy a comer este helado, pero no me gusta mucho, ¿no? No, Dios no es así. No, voy a hacer eso, pero no quiero hacerlo. Eso no es Dios. Dios no hace la cosa para salir del momento, ni porque la necesite. Dios todo lo que hace, lo hace para su propio placer. Es como cuando hace una comida riquísima y usted está ahí bien ahí emocionado, ¿verdad? Las mujeres, ¿verdad? Lo que cocinan. Y hay hombres que cocinan también. Y ahí se esmera y después usted se sienta a comer lo que comió, lo que cocinó. Le produce placer. Qué rico me quedó. Yo digo, no porque fui yo, pero está bueno. Te dio placer. Amén. Entonces Dios creó al hombre para su placer, no porque necesitaba el hombre. Dios era Dios, Dios tiene millones de ángeles en el cielo. Él no está falto de que tengo un síndrome de soledad. No, Él no tiene síndrome de soledad. Él tiene todos los ángeles alrededor. Él quiso crear al hombre, porque en el hombre Él dispuso un propósito. Voy a tener una familia. Así que no quiero solamente un ángel que sea un espíritu, sino que voy a crear a alguien que se parezca a mí, con mi esencia, con mi naturaleza, con mi composición. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Amén. Entonces entra en pacto con Abraham. Entonces al Adán romper el pacto con Dios y entrar en maldición y en pecado, ahora Dios necesita recuperar su familia. Pero no puede forzarse en la tierra. No puede decir, yo voy para allá, abran paso porque yo soy Jehová. No, porque Dios no es un déspota, ni un Trujillo, ni un dictador. Dios es justo. Amén. No es maduro. Dios es maduro, pero no maduro. ¿Verdad? No. Él respeta su propia ley. Amén. Porque muchas veces nosotros, el hombre pone ley que si ellos mismos no respetan. Si no, pregúntense a todos los, ¿cómo se dice? La gente que hace las leyes en los congresos. Los congresistas, los políticos hacen leyes que ellos mismos violan. Dios no es así. Dios no es así. Dios puso una ley y Él respeta esa ley. La humanidad, el planeta Tierra la van a gobernar y es legal solamente para hombres, seres espirituales que tengan un cuerpo. Por eso los demonios, después de la caída, buscan un cuerpo para poder hacer legal su obra. Usted no ve al diablo por ahí en espíritu matando gente ni violando gente, ¿verdad que no? ¿Cómo lo hace? Porque él necesita un cuerpo para hacerse legal en la tierra. Y así, en ese principio de legalidad y de justicia, es que el Señor hace un pacto con Abraham. Y Abraham tal vez no sabía la profundidad, y sé que no lo sabía, porque la misma Biblia dice que ellos, después el Señor le hizo entender que no era para ellos que administraban las cosas que estaban viviendo, que era para nosotros, dice Pedro. Amén. Al principio no lo sabía, pero luego el Señor se lo reveló. Amén, iglesia. Y dice que cuando el Señor entra en pacto con Abraham, Dios le pide su hijo, y cuando sube allí al monte Moriah y lo entrega
su único, al que más ama, lo entrega de corazón, cree. ¿Por qué? Porque el Señor antes le había dado en Isaac te será llamada descendencia. De él, a través de él, que voy a bendecir toda la tierra. Le mostró, Cristo dijo, Abraham vio mi día. Así que Abraham vio a Cristo en la tierra. Amén. Abraham vio la gracia manifiesta en el Espíritu, la vio. Nuestro tiempo él lo vio, vio a Cristo, vio la redención, vio al Hijo de Dios. Y él dijo, y la promesa era que a través de Isaac era que el Hijo de Dios iba a venir. Pero se necesitaba una legalidad. ¿Qué lo vio Abraham? Que lo fortaleció. Mire lo que escuche lo que estoy diciendo y mire lo que estoy diciendo. ¿Qué vio Abraham? Que lo fortaleció tan fuerte para él hacer un sacrificio de esa manera. Para él hacer una ofrenda de esa manera. Para tener una obediencia tan incondicional y una fe de esa manera. ¿Qué vio? Jesús dijo, vio mi día. ¿Por qué nosotros no podemos tener no podemos operar hasta el día de hoy? Y cuando digo nosotros a nivel de la iglesia en general, no puede operar en un nivel de entrega, de sacrificio, de obediencia a Dios, de entrega al Señor en todo aspecto que podamos interpretar. ¿Por qué no nos entregamos? ¿Por qué somos condicionales? ¿Por qué esto sí, pero ahora sí, pero ahorita no? Esto sí, pero aquello no. ¿Y por qué tenemos tantas medidas, tantas condiciones, tanta troncha para servir a Dios? Porque no hemos visto a Cristo. El día que lo veamos, se caen todas las tronchas, todas las excusas y todo lo que nosotros levantamos contra el propósito y contra el reino. Cuando lo vemos, no hay argumento que valga. Que mi hijo, eso no es nada. Porque lo que yo he visto es más grande. Que mi hijo, que mi esposo, que el problema, que la deuda, que la enfermedad y que el todo, que el dinero. Lo que yo he visto es más grande. Así que si lo que yo estoy viendo me demanda que yo entregue, yo lo entrego. Por eso la importancia de que se rasguen los velos y que podamos ver al crucificado, al traspasado. Porque Abraham lo vio, por eso entregó lo que más amaba. Y cuando Abraham entrega a su hijo lo que más amaba, su único, su unigénito, que tiene la misma característica de Cristo en el mundo espiritual para con el Padre. Cristo era el unigénito. Cristo es el primogénito. Cristo es el Hijo amado, en quien el Padre se complace. ¿Quién era Isaac para Abraham? El primogénito, porque Dios no reconocía nunca a Ismael. Dios conocía a Isaac como el primogénito y como el unigénito. Así que en Isaac Dios estaba viendo a Cristo. No puedo meter a Cristo si no hay alguien en la tierra que me crea lo suficiente para que entregue su Isaac. Yo creo que eso es importante. Cuando Abraham entrega a Isaac, no tiene que matarlo físicamente porque ya lo vio muerto y resucitado por la fe. Lo entregó, levantó el cuchillo, lo iba a matar físicamente. Abraham daba para eso. Él estaba ya listo para eso. Pero cuando ya lo entrega, dice Hebreo que figuradamente lo mató. En el espíritu lo mató. Y lo que tú haces en el espíritu no es necesario que lo haga en la carne. Así que muchas cosas que estamos haciendo en la carne es porque nunca lo hemos hecho en el espíritu. Si lo hago en el espíritu, mi carne se va a someter. ¿Está conmigo? A eso, espíritu. Así que el Señor le dice, ya lo que yo quería ya se dio. Que se abriera la puerta de la legalidad. Ahora voy a cumplir mi pacto. Todo lo que tú hiciste por mí, yo lo voy a hacer por ti y por tu raza. ¿Qué hizo Abraham por Dios? Por obediencia a Dios. Entregó a su unigénito, a quien él amaba. Dios dijo, ahora me toca a mí. Créeme, que tú lo hiciste uno, pero ahora yo voy a redimir toda tu raza. Porque ahora tengo la legalidad en el mundo espiritual de introducir a mi hijo, mi único, mi amado, mi unigénito y mi primogénito. Y como tú mataste el tuyo, yo voy a entregar el mío a la muerte para redimir tu raza. Diga conmigo, eso se hace por la fe. Dele el aplauso al Espíritu Santo. Diga, la entrega al reino
a Dios, al propósito, es por la fe. Y recuerde que estamos estudiando también la fe. Estamos hablando de la fe. La fe te abre los ojos. La fe te da visión espiritual. Por la fe vemos, por la fe entendemos, por la fe vemos, por la fe entendemos, por la fe caminamos, por la fe obramos. Amén. No por la vista humana, sino por la fe. ¿Alguien dice amén? Así que el texto, y con esto voy cerrando mi primera sesión hoy, y dice el verso 5, así también, aún en este tiempo ha escogido un remanente. En este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. Y esto es lo que quiero enfatizar a usted. Usted fue escogido por gracia, no por obra. ¿Y por qué me ponen a mí? Porque yo no sé eso. Yo no tengo capacidad. Si usted ve la mayoría de los pastores, usted no hace la entrevista a los pastores, a los profetas, a los que hoy son apóstoles, ninguno creían que daban para él. Ninguno. Ninguno. Usted ve, conozco de una historia de un abogado que como era abogado pensaba que él se la iba a comer cuando le dieran una oportunidad. Yo digo que se iba a lucir, ¿verdad? Para corregir la expresión, que se iba a lucir porque como él se para en plaza delante de jueces y de gente grande, se convirtió y toda esa carne, todo ese orgullo manifiesto y dice, cuando me bauticen me dan oportunidad, yo quiero que me den para predicar, porque yo voy a hablar, pero no lo hizo en humildad. Como él habla, pero dice la historia que fue real, que cuando le dio la oportunidad, él se paró y nada más decía, esto no es fácil, hermano. Hermano, esto no es fácil. Hermano, es que no es fácil. Y nada más me voy así. No es fácil. Tenga, pastor, venga, que usted sabe hacer esto. No pudo predicar. Porque fue en base a un orgullo. Porque esto es por gracia. No es de quien quiere, no es de quien corre, sino de quien él tenga misericordia. Amén. Entonces, elegidos por gracia, diga, me eligieron por gracia. Amén. Fue su gracia. Estamos aquí por gracia. Fue en su beneplácito, en su buen placer. Él quiso. Y cuando lo eligió a usted, él no vino de guayama esta, pero yo sé que esta no va a servir para nada. No, ese no, Dios no es prejuicioso. Dios es benigno. Cuando él lo eligió a usted, él se rió. Wow, vas a cumplir el propósito. Va a llegar a la meta. Va a revelar a mi hijo. Va a crecer. Va a multiplicar. Él es benigno. Él es el autor consumador de la fe. Él cree en nosotros. Nosotros somos que tenemos que creer en él y creer en lo que era depositado en nosotros para romper los velos de incredulidad y para romper los velos de temor y que salga la potencia de Cristo que nos habita. Eso Dios cree en nosotros. Él nos eligió por gracia, en el beneplácito, en su beneplácito, en su buen placer. Dile que está a tu lado. Cuando Dios te vio a ti, se rió y dijo, wow, lo va a lograr, porque le voy a poner adentro toda la esencia de mi vida para que haga mi voluntad en la tierra. Vamos, denle un aplauso al Cristo glorioso. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree?